Muy buenas, bienvenidos a este video. En esta actividad, inicialmente para el diseño de base de datos para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, eh, Ingeniería de Sistemas, me presento. Mi nombre es Néstor Castelló Osorio, tengo 30 años, actualmente estoy en la ciudad de Cartagena de Indias. Mis estudios son técnico en sistemas, soy tecnólogo en sistemas de información del SENA, actualmente homologando la ingeniería, y pues también soy una persona que estoy laborando en una empresa reconocida a nivel nacional, ¿sí? Supergiros. Soy actualmente asistente en redes y telecomunicaciones, encargado de las redes de las oficinas de Supergiros en el departamento de Bolívar. Y pues vamos a empezar con la actividad, que es la evolución de las bases de datos. Obviamente hay que tener en cuenta cuál es el origen de las bases de datos. Dice que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de registrar toda su información. Desde la antigüedad, ¿cierto? Donde vemos que muchas veces aparecieron muchas bibliotecas con mucha información, y aún así en la antigüedad nuestros antepasados veíamos que encontrábamos información escrita en forma de dibujo en las paredes. Eso también funcionaba como información para lo que hoy en día pues se puede decir que es información y que se puede acumular en una base de datos. Pero obviamente en el año 1963 se dieron los primeros orígenes, ¿cierto? Obviamente no había como que una forma tecnológica de guardar la información, y pues a partir del paso de los tiempos, en 1980 se crea lo que es la primera máquina perforadora que se utilizó en los Estados Unidos para lo que fue el censo, y pues esto ayudó a que esa información que anteriormente se recopilaba en 7 años, obviamente fue reducida a 2 años. En 1950 se inicia lo que fue el uso de las cintas magnéticas. Esto era un sistema de información que la guardaba de manera secuencial, y pues tenía una gran desventaja, que obviamente si se quería buscar información con una letra, con un número o algo, pues tocaba iniciar nuevamente la cinta magnética. Pues con el paso del tiempo, en 1960, aparecieron lo que fueron los discos duros, ¿cierto? Ellos fueron reemplazando lo que fueron las cintas magnéticas, y pues esto no fue como que la gran cosa, porque era una información que se mantenía a nivel local en aquellos equipos cómputos que se manejaban en la época. Pues dice que se crearon aplicaciones informáticas para contabilidad, pues no solamente registraban lo que era la información de entidades contables en local, sino que también se empezaron a inicializar lo que fue el manejo de la información de las líneas de aviación. Entonces ellos manejaban inicialmente toda esa información, y obviamente las bases de datos se fueron utilizando más que todo como para fines militares. Obviamente en 1965 se inicia con el concepto de la base de datos, y pues obviamente hubieron personas que hicieron grandes inversiones para el desarrollo de lo que es una base de datos relacionada. Obviamente teníamos la información que anteriormente pues las bases de datos eran planas, pues esta a su vez, con la intervención de la empresa conocida Oracle, fue quien desarrolló las primeras bases de datos, los cuales tomaban diferentes informaciones y las relacionaban. A pasar del tiempo también lo que es la empresa IBM ayudó para el desarrollo de grandes bases de datos. Entonces, en lo que fue en 1970, obviamente empezaron a salir las bases de datos en red, y obviamente las consultas que se hacían eran con los computadores conectados entre sí. Las primeras
pasos del internet, obviamente se utilizaban para compartir información, pero entre cuestiones militares, ¿cierto? Y ya a pasar del tiempo, en el año 1970, empezaron a aparecer lo que fueron las bases de datos domésticas. Entonces empezó a salir lo que fue el desarrollo de MySQL, PostgreSQL, entre otras empresas. Entonces, esto es como un pequeño recuento de la historia de lo que son las bases de datos. En los conceptos seleccionados, obviamente tenemos las máquinas perforadoras, ¿cierto? Que ya habíamos dicho que fueron las que iniciaron todo el tratamiento de la información, pues era algo bastante obsoleto para lo que hoy en día, y pues era algo bastante tedioso porque era una forma de manejar la información que no la retenían por mucho tiempo. Las cintas magnéticas sí las tenían, pero eran de forma secuencial y pues no eran tan eficientes como los discos duros que manejaban toda la información en una base local. Pues con el paso del tiempo se pudo hacer las consultas de las bases de datos, obviamente con todo lo que fue las empresas de Oracle, MySQL, PostgreSQL, y pues hoy en día tenemos lo que es la red de internet, entonces se comparte toda la información, tanto para redes sociales, entidades financieras, entidades del gobierno, entidades para, para estudios, universidades, todo lo que tiene que ver actualmente se maneja con base de datos. Entonces, ¿qué podríamos decir de las tendencias en cuanto a las bases de datos? Todo lo que tiene que ver con la monetización de datos y la economía de las APIs. Tenemos lo que son las criptomonedas, que es una tendencia actualmente en cuanto a lo que es el desarrollo de una plataforma de dinero, ¿cierto? Esto ya es una entidad descentralizada, no maneja un gobierno que está al pendiente a lo que es la compra y pago de artículos, es lo que actualmente está en tendencia. También tenemos lo que es el control por voz, tenemos varios desarrollos, lo que son Google ha desarrollado con otras aplicaciones lo que es el control, manejo, acceso a la seguridad para empresas y para casas inteligentes, pues lo que es el Google Home, ¿cierto? Hay otro que es Apple, que maneja lo que es Siri, con un asistente. Tenemos también por parte de Amazon, que es Alexa, que se puede hacer una instalación para la casa inteligente, y esta vez podemos controlar no solamente con la voz, todo lo que tiene que ver tomas eléctricos en las casas, cámaras, entre otros. Y también las bases de datos en cuanto a la inteligencia artificial, actualmente lo que son redes sociales y aplicaciones que manejamos a diario, vemos que todo eso es información de base de datos. Si de pronto realizamos una consulta para una compra de algún artículo, pues la inteligencia artificial que manejan las bases de datos, pues son bastante, es un desarrollo, es algo que se ha tenido en tendencia. Porque si vemos que necesitamos conseguir algo, pues mucha información es lo que nos aparece en cuanto a lo que estamos consultando. Y pues se podrían decir que son las tres tendencias en este siglo que han revolucionado todo lo que tienen que ver las bases de datos. Un ejemplo de bases de datos que podemos ver pues son las redes sociales, en este caso sería Facebook. Desde que uno se registra con sus datos, nombre, apellido, hasta el momento en el que uno ingresa, ¿cierto? Y realiza las consultas de los amigos, cuando hacemos búsquedas de videos, cuando hacemos búsquedas de información de nuestros compañeros, cuando seguimos a alguien, obviamente cuando vemos publicidad, todo eso está relacionado con base de datos. Y pues un ejemplo que podría colocar también es un software de facturación que actualmente tengo, que se llama Alegra. Este pues es un software bastante completo. Este maneja todo lo que es un acceso a una plataforma por medio de un correo y una contraseña, y esta a su vez maneja lo que es un inicio, ¿cierto? Entonces esto también maneja lo que es todo lo que tiene que ver con la facturación.
todo lo que tiene que ver los gastos, los ingresos, facturas, los contactos en cuanto a clientes y pues todo lo que tiene que ver en cuanto a productos, inventario, bancos, en cuanto a entidades financieras, tenemos un módulo de contabilidad, un módulo de nómina, reportes mensuales y una tienda en línea, en el cual podemos ingresar diferentes artículos y hacer diferentes consultas, ver los precios, ver el stock, ver cuántos clientes tenemos, cuántos proveedores tenemos, el ingreso actualmente de nuestro activo, los gastos que tenemos en cuanto a nuestros activos y pues un ejemplo de lo que es un manejo de una base de datos. Todos estos datos están relacionados entre sí. Al momento de hacer una consulta, toda la información aparece. Y pues en conclusión, podemos decir que las bases de datos actualmente son muy importantes, son fundamentales, ¿cierto? Para todo tipo de gestión. Actualmente toda la información que manejamos se maneja con base de datos, las redes sociales, las entidades financieras, el Estado, todo en cuanto al sistema de salud, en cuanto al sistema financiero de una empresa, en cuanto al sistema de consultas de cualquier entidad, pues se maneja con base de datos. Y se podría decir también que la información de una base de datos es muy delicada, ¿cierto? Dependiendo del manejo que le den. Hay personas de poca fe o de mala fe, por decirlo así, que utilizan esta información, obviamente, para hacer extorsiones, para hacer cosas indebidas, pues obviamente la información que se maneja en una base de datos es bastante delicada. Bueno, no siendo más, este ha sido como que la conclusión de lo que ha sido la base de datos a nivel de historia y pues gracias por su atención.